Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy voy a hablar sobre una obra muy importante que acabé de leer y se llama El cambio de piel de Carlos Fuentes. La obra fue una revelación de una etapa deliberante, crítica, trágica a ratos carnavalesca, harto experimental y novedosa en el transcurso que vas leyendo. Es necesariamente una inmersión en la narrativa occidental de la posguerra. Creo que es conocida por su anécdota esencial. Se trata de cuatro amigos que se embarcan en un viaje en automóvil hacia la Ciudad de México en Veracruz. Fue un 11 de abril de 1965, que fue un domingo de Ramos, fecha que sirve de eje a la trama. Por un desperfecto de la máquina deben pernoctar en Cholula. Franz, un checo de ascendencia alemana que colaborará en la edificación de campos de concentración nazis. Isabel, su joven pareja, fervorosa del psicoanálisis, y Javier, que fue escritor más o menos amargado que enfrenta en silencio la decadencia de su cuerpo. Elizabeth fue una mujer judía y norteamericana. Sí, Isabel y Elizabeth como las soberanas renacentistas de dos reinos enemigos, cuyas sombras se prolongan hasta América, España e Inglaterra, México y los Estados Unidos. Esta convivencia programática pero efectiva está en la base de la obra, que es también un examen de la relación de México con los otros, el viejo mundo, la otra América, también de la atávica relación con el otro mundo. Hacia el final ocurre un derrumbe entre las ruinas del gran Teocalli y no lo sabemos con certeza de Franz y Elizabeth. Quedan encerrados con los dioses muertos. Entre tanto vamos descubriendo la tortuosa historia personal de cada personaje. Esta anécdota es un enigma. Nos preguntamos, ¿se trata de toda una maquinación del delirante Freddy Lambert, el narrador que acecha a los personajes en su travesía? Ahora nos volvemos a preguntar, ¿no es toda la novela sino un delirio de su mente perturbada que vislumbra la superposición de los templos cholultecas desde los intersticios de una celda de un hospital psiquiátrico? Terminando el libro empieza y nos advierte en la primera página la nota metaficcional que sirve como pórtico del relato. Unas 80 páginas después nos relata el narrador conversa en el manicomio o acaso en el umbral de la ficción como si la contemplara desde fuera, con Elizabeth, a quien llama sucesivamente Ligeia o Dragona, a quien ella a su vez se refiere a él como su Caifán. El Caifán o Freddy permitirá continuas digresiones a lo imposible, fábula que refiere divagaciones que algún parentesco guardan con los capítulos provenientes de otros lados. En Rayuela, el libro que Freddy confiesa le sirve de almohada. Si confiamos más allá en la biografía de este libro, de los cuatro protagonistas, Cambio de piel es una caída en los mundos originarios, por ejemplo el Mediterráneo, el Mesoamericano, y una confrontación con los horrores de nuestra historia, con el afán irremediable individual de la expiación. Hay tierras, dice Freddy, que dejas a tus propias fuerzas, no brillan un día, necesitan el espejo del cielo, México o del mar de Grecia. Grecia, ¿qué tal? La armonía, el clasismo, el espíritu, nuestra maldita cuna, eso es lo que nos dice Freddy. El viaje por el mundo mesoamericano, por los antiguos templos adoratorios del ritual y el sacrificio deviene un descenso a los altares de la muerte, a la memoria oprobiosa de los individuos, que es también la mácula de la memoria colectiva. La guerra, los campos de concentración, la conquista de México, la crucifixión, la peste medieval en Estrasburgo, las ruinas industriales de los Estados Unidos, confluyentes en un posible diario de hoy, que el Caifán lleva entre las manos, como si en un solo momento pudieran coexistir, como si por la reunión de ironía y tragedia todos los siglos, todos los instantes. Dice, no Grecia, no México, no nada, el mundo se llama Paramount Picture Presents, nos advierte Elizabeth. La historia reciente que por fuerza atraviesa Alemania no recurre tan solo a la realidad del pogromo, sino al mito del automata, en la memoria de Franz.
Aparece un personaje mefistofélico de clara raíz germánica, el enano Herr Urs, hijo por igual de expresionismo del Fausto de Goethe y el de Thomas Mann, que representa la tentación del nazismo y que clama una siniestra relación con Jesucristo. El güero tiene su propio bestseller, dirá de Elizabeth, una relación que resucitará en las páginas finales en Cholula. Si confiamos en la voz de Freddie Lambert, en su barroco neo-naco, como lo ha llamado Stephen Boldy, la obra se convierte en una alucinación, una fiesta imposible hacia la tercera y última parte del Caifán. Es conducido fatalmente al lugar. El narrador Sigpe Tope, Nuestro Señor el Desarrollo, cambia de piel. Unas extrañas figuras tutelares, llamados de los monjes, un grupúsculo de muchachos rockeros, los cuatro de Freddie Lambert, ajustician a los personajes, repasan la confusa historia. Terminado el libro, empieza un libro bipolar, tan dado a la grandeza y a la hondura como al carnaval y a la friolera. Gianfranco ha señalado que el intento de Fuentes por construir una novela abstracta con personajes intercambiables es desplazada por su preocupación esencial. La decadencia es un happening malogrado. Si esto es cierto, este fracaso es paradójicamente una de las grandes fortunas del cambio de piel. Una novela que hubiera sido un mero acto de prestigitación, como fueron algunas novelas del boom, como son los tantos capítulos de Rayuela, que la insufla, como lo fueron, en fin, tantas obras posteriores del propio Fuentes, como la propia Terra Nostra, se transforma en una estructura dialógica, un laberinto ficcional que se examina sin soluciones fáciles. La conciencia del hombre moderno, su decadencia sí, por vía de una sensibilidad alemana, pero también su aspiración a una obra mítica. Cabe recalcar por qué Carlos Fuentes no experimentó del todo esta doble beta, una que aleaba una vasta cultura y una complejidad nietzscheana, con un uso desparpajado del humor y del idioma, porque decantó en cambio hacia el intelectualismo, el esquematismo y aún el sopor de su obra posterior. Bien, para centrarnos más en los hechos y en el relato, esto nos habla de 4 personajes los cuales fueron a visitar la Ciudad de México, estaban yendo en el automóvil e incluso iban a viajar a la ciudad de Veracruz para visitar aquella pirámide famosa en ese entonces. En el transcurso, en este pueblo completamente occidental, se nos revela la personalidad de cada uno de estos personajes, especialmente la personalidad de Javier, ya que él había dejado su carrera intelectual y política solo por su vida sentimental, la cual debió enfrentarse día a día porque le fue muy mal en el amor. Lamentablemente, ahora el cambio brutal que le espera y que el tiempo introdujo en su situación sentimental e inventarse una nueva vida. Cambio de piel constituye una referencia al azar que se nos hace ecos mutuamente desde los días de Cortés hasta el punto de grado que hace explosión entre relación de la vida y la muerte de estos personajes. El oír de México se confundió con su historia, la vida cotidiana está con lo ritual, escrita con la máxima libertad formal. Esta viciosa y gran novela reúne la técnica de lo mejor del realismo moderno y la experimentación formal para formar el retrato del hombre de nuestro siglo. La edición, publicada por la editorial 6 Barra, incluye un apéndice sobre la incidencia de la censura española en ese entonces. Fue galardonada con el premio Biblioteca Breve en el año 1967. Bien, así como vemos que el libro fue premiado y hubo buenas expectativas para la sociedad y para los lectores, también nos damos cuenta que había críticas de este libro, ya que fue polémico en su tiempo, prohibido en algunos países, porque Carlos Fuentes toca temas como el nazismo, la liberación sexual, es muy explícito en su lenguaje. Debemos darnos cuenta que es un libro muy denso y complicado de leerlo, ya que Carlos Fuentes utiliza el género literario del realismo fantástico, o sea, quiere darnos a conocer lo que él escribe en sus libros. En esas palabras nos da a entender de lo fantasioso que es un libro con la realidad que nosotros vemos hoy en día en cada aspecto de nuestra vida.
a través de sus obras, ¿no? Carlos Fuentes nos relata que es el encuentro, este libro es el reencuentro de unos jóvenes que se iban de viaje a México, ya que esto posibilita el encuentro de las culturas, ya que eran de diferentes países, civilizaciones, lenguajes, se ve bastante el idioma francés. El tiempo, aquí también se mezcla el tiempo prehispánico como el actual porque se desarrolla en los años 60. La historia no solo es lineal, sino que mezcla el tiempo, la cultura, el pasado y el presente. Esto lo hace un libro denso porque se salta de una escena a otra. Es tal y como el libro de la Rayuela, por si lo han leído. Es similar. Están en una página del libro y luego te lleva atrás o al medio o luego vuelves a retomar. Así, es muy complejo. También había visto un comentario de Juan Luis Cebrián, que es periodista y escritor académico, el cual también hizo una pequeña crítica a este libro, en cual nos leyó un párrafo de un informe, así estuvo con bastante gente, que oficial, fue un informe oficial, el cual decía que el Ministerio de Información y el director general del libro utilizaron cambiar este libro, prohibirlo en diferentes países, porque el libro Cambio de piel, que fue en España en el año 1968, en ese entonces fue prohibido en ese país, ya que debería tener otro título. Dijo una exageración y un título que es muy fuerte, que en vez de llamarse Cambio de piel debería llamarse Cambio de condón. Y la verdad es algo así dudoso, ¿no? Ya que en ese libro hay cantidad de palabras maldichas, vulgares, es lo que él nos trató de decir. Hay erotismo, se une un propósito antirreligioso. La política también se ve, la novela está dedicada al novelista Julio Cortázar. Jamás habla mal del comunismo, aunque la novela presenta lo malo y perverso. Desde mi punto de vista, la verdad es que a veces uno como lector debe diferenciar qué libro leer y qué libro no, pero a los que aman leer y les gusta, así como a mí, debemos identificar cada tipo de palabra que haya dentro de ese libro. O sea, yo creo que es la forma de cada lector cómo se quiere expresar. Al fin y al cabo es lo que él siente, lo que le apasiona y nosotros solo como lectores debemos opinar bien de ello. Pero claro que a veces no todos vamos a opinar bien de ello, sino que también van a haber críticas literarias. Y está bien, cada uno tiene su forma de defenderse, su postura y en fin. La verdad que este libro yo se los recomiendo, es muy interesante, pero creo que sí sería para las edades de 18 para arriba. Creo que a esa edad estaría perfecto para que puedan leer este libro y asimismo poder conocer más variedad, ¿no? De libros que ha escrito este autor. Bien, este libro está muy emocionante porque nos habla de la vida de los personajes, de su personalidad, de cómo ellos dejan todo para volver a empezar de cero. E incluso me llamó la atención sobre la vida de Javier porque, wow, o sea, dejar todo lo que tienes, tus estudios, que son lo más importante, tu vida social, tu vida personal, para irte por un amor del momento, de un amor pasajero. O sea, no se los recomiendo. Deben saltarse esa etapa, porque no es dable. O sea, primero es lo primero, son tus estudios, tu familia, tu prioridad, eso es lo primero. Después puede venir lo que sea, puede venir el resto, porque ¿de qué te sirve haber estado en lo alto intelectualmente para que luego vayas abajo y te quedes sin nada? Solamente porque te atrajo una chica, un chico, es algo momentáneo. Entonces nosotros debemos fijarnos primeramente en lo que más nos apasiona y nos gusta. En mi caso es el estudio y yo no haría lo que hizo Javier, o sea, dejar todo lo que estoy logrando solamente para algo momentáneo. Yo creo que a veces el amor es ciego y a veces te hace hacer cosas o locuras que ni tú mismo sabes que lo has hecho porque estás cegado prácticamente. En fin,
yo creo que eso se ve más adelante. Eso ha sido todo por el día de hoy. He dado mi punto de vista, he hablado de la obra y conmigo será hasta la próxima.